Continuamos con nuestra programación del enfoque de la mañana. Recuerden que como cada viernes tenemos la presencia del historiador de la provincia, el licenciado José Vázquez, con un tema muy importante para los que nos escuchan y nos ven por esta plataforma de la Voz Trinitaria. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, la cual dio origen a las numerosas iglesias y corrientes religiosas. Este tema es muy importante también para mí porque de una vez le dije, es un tema religioso. No, entonces el tema va más allá que lo religioso y eso él nos va a explicar en breve momento. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Ruth. Muy buenos días, Rafael Aponte, Miguel, pueblo dominicano, amigos y amigas que nos siguen en el mundo a través de las redes. Así es. Sí, antes que nada yo pienso que es mandatorio, representa un imperativo moral, solidario, expresar nuestras condolencias a los familiares y amigos. Pienso que ante todo representa un imperativo moral mandatorio, representa un factor solidario, expresar nuestras condolencias a los familiares del doctor Reinaldo Párez Pérez, cuyo desenlace fatal, cuyo desenlace trágico, al margen de toda la diferencia que pueda haber en torno a su rol, pienso que conmociona a toda la sociedad, porque se trata de un problema humano, se trata de un problema cuya explicación nunca estará bien clara, porque quien opta por este final respecto a su vida, pues definitivamente está en una situación de perturbación que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Me han preguntado en conversaciones que hemos tenido, incluso en paneles, se ha formulado la pregunta, ¿qué tú crees? ¿El suicidio es un acto de cobardía o de valentía? Yo digo no, ni es un acto de cobardía ni de valentía desde mi punto de vista. Es una expresión patológica de la conducta, de la personalidad. Es un trastorno en el que toma esta decisión no es dueño de sus actos, no es dueño, no tiene conciencia plena ni control de su vida. De manera que eso es sencillamente una tragedia que nosotros tenemos que lamentar, y por eso nos solidarizamos con sus familiares, a pesar de no tener una relación directa con ellos, porque no tenemos relaciones personales, pero es un problema humano que conmociona a todo el que tiene sensibilidad. Definitivamente el tema de hoy, Ruth, Rafael Aponte, es un tema interesante, y a pesar de que pueda ser visto como un tema secular, y en cierto modo lo es, pero nunca será un tema trivial. Es un tema que tiene una diversidad de cauces para ser explicado, una serie de aspectos en función de los cuales tiene que ser explicado, que no bastaría 1, 2, 3 programas o paneles para nosotros explicarlo. Sin embargo, por ser un tema de tanta relevancia y por tener la Reforma Protestante de Martín Lutero un impacto tan significativo desde el siglo XVI, en que acontece un 31 de octubre, que se cumplirá en los próximos días, pasado mañana, ¿verdad? Un 31 de octubre de 1517 se inicia la división definitiva de la Iglesia Católica con el cisma que encabeza Martín Lutero a partir originalmente de sus 95 tesis. Estas 95 tesis él las pone, las coloca, dice que las clava en la iglesia de los santos en la ciudad de Wittenberg, en Alemania.
A partir de ese momento se inicia un proceso de confrontación que trascendería el mero escenario religioso, que en primer lugar Martín Lutero se rebela en contra del clero católico respecto a la manera tradicional en la que se administraba, se llevaba a cabo la liturgia, se llevaba a cabo el ritual, la ceremonia religiosa. Incluso introdujo muchos elementos novedosos en la liturgia, en las ceremonias religiosas, los cánticos corales. Incluso Juan Sebastián Bach, con sus famosas cantatas, hereda de las iniciativas de Martín Lutero un importante legado, una importante influencia. Y así el celibato, que fue instituido a través de dos concilios en el año 1123 y 1139, el concilio de Letrán, va a ser una de las razones por las que Martín Lutero se rebela, se insubordina contra la Iglesia Católica, contra el clero de la Iglesia Católica, al extremo de que en el año 1525 contrajo nupcia con una monja, con Catarina von Bora, y esto establecería un antes y un después en esta manera de manejarse en el plano de los derechos de los sacerdotes para tener pareja, para tener relaciones sexuales, para tener familia, y ha seguido impactando de manera decisiva hasta el presente a través de la ordenación, a través de la autorización para el ejercicio sacerdotal que tiene toda la comunidad LGTB, por ejemplo, en la iglesia episcopal, la iglesia metodista, tienen los mismos derechos que tienen los masculinos, que tienen los hombres. En ese sentido, esta reforma protestante va a impactar de manera extraordinaria, en forma trascendente, a la Iglesia Católica, a la fe. Pero además hay que observar que en Lutero no podemos ver el ángel, no podemos ver el santo, no podemos ver el individuo que solo estaba preocupado por problemas espirituales, que indudablemente los tenía. Martín Lutero era un hombre sumamente inteligente, era un hombre genial, e introdujo elementos que abrieron procesos de cambio en todos los órdenes, en el orden económico, político, social, cultural y militar. Incluso la guerra de los 30 años que ocurre entre 1618 y 1648 va a ser una consecuencia de esta reforma, de estas iniciativas. Martín Lutero es una figura que no podemos pasar de soslayo, que no podemos subestimar y que no podemos ver como un mero disgustado de la Iglesia Católica que sencillamente fundó una iglesia distinta, que se casó y ya. No. Era un hombre con preocupaciones ideológicas, con preocupaciones políticas profundas que impactaron el sistema capitalista, que establecieron una raya de pizarro, que trazaron una raya de pizarro entre el medievo español, europeo y la sociedad moderna. De manera que el capitalismo le debe mucho, la consolidación de la burguesía le debe mucho a las iniciativas de Martín Lutero. Martín Lutero tiene un vínculo directo, o más bien es el antecesor de este sentimiento, el que formaliza el sentimiento antisemita. La gente pensará que los nazis, que Hitler, pues sencillamente
trajo nada más, sacó de su personalidad autoritaria, despótica, estas ínfulas de poder para acabar, para exterminar en la cámara de gas y a través de otros medios a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. No. La actitud ideológica consolidada por los nazis, esa visión ideológica consolidada y ejecutada de manera trágica con resultados traumáticos por el nacionalsocialismo alemán, los nazis, hereda de Martín Lutero este sentimiento antisemita. Por ejemplo, en una obra que él intitula Los judíos y sus mentiras, él la publica en el año de 1543, Martín Lutero va a expresar todo el disgusto, toda la diferencia, todo el odio, toda el repudio, el rechazo que sentía en contra de los semitas, en contra de los judíos. Él hizo esfuerzos desnodados, hizo esfuerzos extraordinarios por convertir a los judíos al cristianismo evangélico, el cristianismo protestante, pero los judíos son bastante recios, son bastante sólidos en su fe y él no pudo arrastrarlos, por lo que se inició un proceso de persecución, exterminio y sometimiento a los rabinos a trabajos forzados. Hay un texto conocido con el nombre de las 65.000 palabras, y en este texto Martín Lutero justifica toda su acción en contra de los judíos que no lo habían complacido con su deseo de incorporación al cristianismo evangélico. La reforma protestante tiene un valor inmenso porque desde el punto de vista de los resultados económicos, políticos, sociales, culturales, desde el punto de vista del acceso que tiene la clase media, o que tuvo de ese momento la clase media y el campesinado alemán, que era mucho, durante el Sacro Imperio, que permanece dominando Alemania, el imperio germánico, el imperio romano germánico, permanece desde el año 962 hasta 1806. Estamos hablando de más de 7 siglos de dominio, ¿verdad? En consecuencia, o más de 8 siglos de dominio, yo diría casi 9 siglos. Estamos hablando de un cisma, estamos hablando de una división de la Iglesia que va a provocar una adhesión de los príncipes y de la clase media que estaba pues ya indispuesta, que estaba afectada sensiblemente, que estaba rebelada en contra de las autoridades del Sacro Imperio y sus medidas absolutistas. Además, el campesinado vio en estas circunstancias la posibilidad de engrosar las filas del Evangelio, las filas religiosas, las congregaciones religiosas que se abrieron para todo público, para todos los estratos sociales, para todos los estamentos, sin límite, como lo establecía el clero católico, hasta que se produce este acontecimiento que estremeció tanto la fe como los cimientos del capitalismo, como los cimientos, yo no diría del capitalismo, que abrió los cauces del capitalismo, que removió los cauces, los caminos, que despejó los caminos a través de los cuales se desarrollaría el capitalismo, el sistema burgués y la modernidad, y
fue sepultando, fue acorralando de manera paulatina, de manera definitiva, el medievo, las prácticas medievales, las prácticas absolutistas, las prácticas despóticas, las prácticas discriminatorias al extremo de que, como decíamos en principio, ya hasta la comunidad LGTBQI tiene derecho a ejercer el sacerdocio. El protestantismo, el cristianismo protestante ostenta numéricamente alrededor de un 40% en el mundo, si no me equivoco. Es decir, de cada 10, ¿verdad? De cada 10 cristianos, hay 10 que son protestantes, que están al margen del catolicismo. Y eso es muy significativo para ponderar el valor, la trascendencia de las medidas de Martín Lutero en este plano. En la República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia en la que la movilidad social, al igual que en muchas partes del mundo, tiene un espacio muy significativo en el protestantismo, en las iglesias cristianas evangélicas. Porque si para tú predicar, si para tú ofrecer servicios religiosos, tú no necesitas durar 10, 15, 20 años estudiando sacerdocio para ordenarte como sacerdote y luego ascender al obispado, al arzobispado y al pontificado finalmente, que es la jerarquía más elevada de la Iglesia Católica. Si tú no tienes que hacer esto, entonces tú tienes una gran oportunidad de hacer profesión de fe, de hacer lo que quieras con tu fe y expresarlo independientemente del estatus social que tenga. El propio Sumo Pontífice, el Papa Francisco, en la actualidad ha dicho, por ejemplo, que algo muy importante, es un Papa muy peculiar, muy sui generis, porque se atreve a decir muchas cosas que muchos no habían dicho. El Papa ha dicho que el celibato no es un dogma de fe. El celibato es una norma en la Iglesia Católica que se decidió por razones administrativas, que se decidió en función de conveniencias de varios tipos, sobre todo, según se ha dicho, pues procurando que el cristiano, que el clérigo se dedique exclusivamente a la labor del Evangelio y no se distraiga en quehaceres domésticos, en quehaceres del hogar, en hijos de concubinas y demás. Pero sabemos que hay otras razones económicas a través de las cuales la Iglesia Católica pudo evitarse traumas con clérigos casados, con clérigos que requerían herencia y que la Iglesia Católica necesariamente no estaba dispuesta a responder a eso. Son de las cuestiones discutibles, son de las cuestiones controversiales que nosotros la dejamos para otros momentos y para otros espacios, porque son temas muy sensibles y los católicos sí saben que en conciencia el celibato no es una decisión que tiene que ver con la pureza del individuo, que tiene que ver con el carácter angelical del hombre. Por el contrario, nosotros vemos todos los traumas que produce el celibato y las situaciones difíciles en las que se haya visto envuelta la Iglesia Católica con sus clérigos a partir de actos de pederastia, de actos de pedofilia y otros actos deleznables y repudiables que muchos de los cuales han sido sancionados y otros se han dejado en la impunidad. Pero finalmente debemos decir que la Reforma Protestante de Martín Lutero, que es el primer cisma, es la primera división
que se experimenta en la Iglesia Católica. Hubo otra división, ha habido otras divisiones como la de Juan Calvino, la de la Iglesia Ortodoxa, entre otras divisiones. Es la más importante, es la de mayor trascendencia y la de mayor impacto económico, político, social, cultural e ideológico sobre todo, y que dividió el mundo, dividió la fe en un antes y un después. 504 años después, 31 de octubre de 1517, todavía el luteranismo sigue impactando al mundo. Y hay un factor anecdótico que debemos decir. Martin Luther King asume este nombre a partir de la inspiración que recibió de la teoría de Martín Lutero. En una asamblea de la Alianza Evangélica a la que él asistió a Alemania en su momento, vino inspirado y se agregó a su nombre de Martin Luther y a su hijo. Martin Luther King Jr. es el producto de esa imitación, de esa admiración que tenían por Martín Lutero, el cual fue un rebelde, cuya rebeldía ellos extrapolaron al escenario estadounidense para luchar esta vez en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos políticos. De manera que la Reforma Protestante ha dejado un legado y unas consecuencias de múltiples efectos que no podremos ignorar y que se mantendrán por mucho tiempo. Así es. Ya llegamos ya a la parte final de nuestro programa, del enfoque de la mañana, pero antes de despedirnos vamos a dejarlo con un recorrido que hizo el ingeniero Héctor Garibaldi González, acompañado del periodista Fernando Buitrago, para señalizando los trabajos que se han hecho constantemente desde que Manuel Jiménez tomó la alcaldía, del drenaje pluvial y la limpieza de los colectores invernales. Buenos días y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Buenos días. Hasta la próxima.